Paz de Cristo, mis hermanos, a todos los que me oyen, los estudiantes de la Biblia vía internet y a los hermanos de la iglesia a la cual dignamente pastoreo. Yo soy el pastor Joel Sotomarín, quien doy estos cursos de estudio. En esta ocasión estamos entrando a un nivel número 2, cuya estrategia es llamada la vida nueva. Esta es la estrategia del nivel 2, vida nueva, y tiene que ver con las personas que han aceptado a Jesucristo y se quieren bautizar. Estas 5 lecciones que vamos a estar estudiando tienen que ver con lo básico que requiere una persona para bautizarse. ¿Qué hay en la vida nueva? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona cuando se bautiza y entrega su vida a Cristo? Así que estaremos estudiando 5 lecciones en este nivel 2. La primera lección será un nuevo estilo de vida. La número 2 será el cuerpo de Cristo. La número 3 será la celebración, el culto y la celebración. Número 4, el testimonio del cristiano. Y número 5, las finanzas de la iglesia. Muy importante que el estudiante, el discípulo, aprenda esto para que le ayude en la vida nueva. Tiene que entender que el nuevo estilo de vida tiene que impartir o tiene que comenzar por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica y el ayuno. Pero también en la clase 2, hablando del cuerpo de Cristo, el estudiante, el discípulo de Cristo, tiene que aprender que para pertenecer al cuerpo de Cristo hay que bautizarse. Y número 2, tiene que aprender que tiene que aprender lo que significa la Santa Cena del Señor, que tiene que ver con la permanencia dentro del cuerpo de Cristo. Y número 3, tiene que aprender sobre las operaciones del Espíritu Santo, que el cristiano tiene que mantenerse trabajando para ser parte del cuerpo de Cristo. La lección número 3 tiene que ver con el culto y la celebración, y tiene que ver con lo que tenemos que hacer antes de ir al culto y a la celebración. Todo lo que tenemos que hacer, las invitaciones, el trabajo. Y número 2 tiene que ver con lo que llama la atención de Dios. Con lo que llama la atención de Dios. Lo que llama la atención de Dios son las personas que llevamos nuevas a la iglesia como visitantes. Y número 3 tiene que ver con la manifestación de Dios. ¿Por qué se manifiesta Dios? ¿Qué hace Dios cuando llevamos los visitantes a la iglesia? Ese es el culto y la celebración. Y la clase número 3 tiene que ver con la clase 1 es un nuevo estilo de vida. La clase 2, el cuerpo de Cristo. Y la clase 3, el culto y la celebración. Y ahora sí vamos a la clase 4, que tiene que ver con el testimonio del cristiano. Y bueno, pues ahí va a aprender la persona las cosas que se tiene que abstener, lo que no debe hacer, lo que debe de hacer. Es muy importante. Y la clase 5 también, las finanzas de la iglesia. Hay muchos problemas, muchos malos dichos, malos pensamientos y cosas sobre las finanzas, sobre el dinero, los diezmos, la ofrenda de la iglesia. Y eso, ¿verdad?, es muy importante que la persona lo conozca antes de bautizarse. Muy bien, entonces esas son las lecciones que vamos a estar tomando en este nivel número 2, en este discipulado, en esta escuela, cuyo proyecto que estudiamos es el Evangelio del Reino de Dios, como siglas. Las siglas son, o las letras son ERD, es el significado del Evangelio del Reino de Dios. Esta es la lección 6 de las 25 lecciones que impartimos. Esta es la lección 6, pero es la número 1 hablando del nivel 2. El texto bíblico es así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Entonces notes esto,
que es a través del bautismo que entramos a una vida nueva. Aquí entonces cabe mencionar que para que nosotros entremos a la vida nueva es por medio del bautismo. ¿Ok? Muy importante. Pero una vez que estamos en la vida nueva, entonces necesitamos tres cosas. Necesitamos tres cosas para mantenernos activos en esa vida nueva, que nos ayude a comprender todas las cosas que hay en esta vida nueva. Y la número uno va a ser la oración. Número 2 va a ser la lectura bíblica. Y número 3 va a ser el ayuno o la consagración. Y esto lo podemos aprender a través de la vida de Cristo. El pueblo de Dios se había desviado del camino y estaban perdidos. Y lo peor de esto es que ya estaban acostumbrados a hacer lo malo. Jesús aparece rompiendo con la tradición y establece un nuevo estilo de vida. Con su ejemplo se convirtió en un radical diferente a todos los maestros de la ley, dando una correcta interpretación de la palabra de Dios a través de la Biblia, para que en ella encontremos la promesa del cielo y se conviertan en hombres y mujeres responsables. Les enseñó o nos enseña cómo hablar con Dios orando y también ayunando, andar en nueva vida en el Espíritu, es decir, apartándonos de todas las cosas que estorban para trabajar y mantenernos dentro del camino de Dios. Este tema, el desarrollo del tema, lo vamos a llevar a cabo en tres pasos. Número 1, hablar con Dios por medio de la oración. Número 2, conocer a Dios por medio de la Biblia. Y número 3, caminar por Dios por medio del ayuno. Al terminar esta lección, hay un propósito de la enseñanza. Y el propósito es que cada discípulo aprenda y explique cómo comenzar una vida nueva. Hablando con Dios por medio de la oración, conocer a Cristo y leyendo la Biblia, y la consagración con el ayuno, así como hizo Cristo. Amén. Entonces vemos en el paso número 1, hablar con Dios por medio de la oración, así como lo hizo Cristo. Dice la palabra del Señor en Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos entonces cómo Jesús tiene una relación con Dios. Cuando él ora, cuando él platica con Dios, hay manifestación de Dios. Cuando él platica con Dios, suceden cosas. Y eso lo empieza a notar el pueblo de Israel, el pueblo de su alrededor. Empieza a ver esa relación muy importante, porque el pueblo tenía 400 años de silencio, que Dios no hablaba, que se había ausentado aún del mundo de Israel, y no había manifestación porque el pueblo no sabía orar. Entonces Jesús desciende y entonces aquí vemos una parte muy importante que sucede en el río Jordán. Juan el Bautista está bautizando, pero hay una condición: que la gente se arrepienta. La gente no quiere venir al arrepentimiento, como hoy tampoco quiere. Entonces nadie se quiere acercar, pero cuando él menciona que él está allí para dar a conocer y señalar quién es Jesús, quién es el hijo de David, quién es el rey de Israel, entonces cuando toda la gente sale al desierto para ver quién es, porque a ellos les interesaba, era el propósito de ellos, el reino de Israel, que coronara al hijo de David para echar fuera a todos los romanos que los tenían bajo el yugo, bajo esclavitud. Pero qué sorpresa cuando aparece Cristo en la ribera del río y lo señala Juan y dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué sorpresa se llevaron todo el pueblo de Israel. Lo habían despreciado, lo habían menospreciado, lo han hecho menos. No era nadie para ellos. Era un carpintero sencillamente, pero ahora de pronto toma preeminencia ese carpintero. Y no solamente por eso. Hasta ahí quizás ellos dijeron: a lo mejor es un impostor. Pero cuando oyeron esa voz
del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Literalmente la manifestación de Dios, de un hombre que ora con Dios y que hay manifestación de Dios, pues quedaron boquiabierta. Y entonces comprendieron que él era el hijo de David, pero en sus mentes solamente estaba la corona y sentarlo en la silla de rey para luchar contra los romanos. Y no se daban cuenta que lo que Dios a través de Jesucristo les estaba enseñando, cómo mantener una plática con presencia de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender en esta lección cómo platicar con Dios por medio de la oración. Y es que en la palabra del Señor está bien marcada el proceso. O sea, lo que tienes que hacer para platicar con Dios y que haya presencia de Dios es primero, número uno, confesar tus pecados, y no nomás los tuyos, sino hacerte culpable por otros más. Porque somos un cuerpo, somos una relación, estamos unos tras de otros. Cometemos una cosa, ofendemos a otros. Número uno, confesar tu pecado. Esa es la oración correcta. Número dos, invocar su presencia. Una vez que ya Dios perdonó tus pecados, estás limpio, la presencia de Dios se va a manifestar. Invocar su presencia. Número tres, una vez que el Señor está presente, adorarlo en espíritu, el Señor, adorarlo. Amén. Y número cuatro, entonces pedirle al Señor. Entonces, el error del pueblo de Israel es que estaba torcida la oración. La gente quería pedir, como hoy en día toda la gente quiere pedir. Solamente pedir. En lugar de llevar ese proceso, que somos pecadores. Ese proceso, no hay presencia de Dios. ¿A quién le pedimos? Si no hay presencia de Dios, ¿a quién le pides? Menos adorarle. Y lo que le pedimos son necedades, como el pueblo de Israel. Pedía derrocar al pueblo romano, pedía aplastarlo sobre la cabeza del pueblo. Estaban muy lejos de una oración genuina. Por eso Dios no los oía. Pero Jesús, el hombre Jesús, es diferente. Y Dios sí oye su oración. Y esto hace la diferencia entre los maestros de la ley y todos aquellos de su tiempo, porque a ellos Dios no los oía. ¿Quieres que Dios te oiga? Haz una oración genuina. Confiesa tu pecado. Invoca su presencia. Adóralo. Y entonces pídele conforme a su voluntad, no a la tuya. Y la voluntad de Él es que todo el mundo sea salvo. Esa debe ser la voluntad tuya. Si tú pides eso, dice la Biblia que todas las demás cosas se te serán añadidas si buscas primeramente el reino de Dios. Así que por eso es que muchos hermanos batallan para orar, especialmente en las iglesias. Se quieren levantar rápido porque no hay presencia, porque no saben orar. Si hubiera presencia, no quisieran levantarse, tuvieran que quitarlos de allí, tuvieran que pedirles que se levantaran. Por eso el hombre que sabe orar con Dios se pierde el tiempo, se pierde el reloj y todo, porque entra en una presencia sobrenatural. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Por otro lado, la parte de la lectura bíblica, lo mismo. Muchos falsos maestros, muchos falsos intérpretes de la palabra de Dios, malinterpretando, no saben leer. En la iglesia, en el tiempo que vivimos, la gente lee sin rumbo y sin dirección. Por eso se duermen, se confunden, se cansan, no les gusta leer porque no saben leer. Jesús le dijo a sus discípulos, a la gente de su tiempo, a los maestros: erráis escudriñando la escritura. Se están equivocando ustedes, dando una falsa interpretación de la escritura. Escudriñar las escrituras, que ellas dan testimonio de mí. Entonces nosotros para conocer a Cristo, tenemos que leer la Biblia. Pero también tenemos que saber cómo leer la Biblia. Y para leer la Biblia, lo primero que tenemos que buscar es la promesa. Busca promesas. Hay muchas promesas en la Biblia. La Biblia está llena de promesas. Por ahí comienzas, porque eso es lo que va a impactar, llamar tu atención, la promesa, según la necesidad que estás pasando tú. Estás pasando una necesidad X, tú menciónala. Por ahí vas a encontrar las soluciones, una promesa de Dios para ese problema. Pero no nomás es la promesa. Esa es la número uno. La número dos es el mandamiento o la condición que Dios te pide para solucionar tu problema.
Ahí está el mandamiento número 2. Y número 3, aplícalo a tu vida. A tu vida, no a la de otro compañero, otro amigo. Aplícalo a tu vida tú. Y la número 4, muy importante también, escríbela en un diario devocional para que no se te olvide y te ayude en lo sucesivo, en el futuro, y puedas ayudar a otras personas también. Jesús dejó bien marcado eso. Cuando fue al Sermón del Monte, y en el capítulo 5 de San Mateo, y proyecta su trabajo al cual vino aquí en la tierra, era muy diferente al que le habían enseñado las escrituras, los maestros de la ley. Por eso él dejó bien marcado en el Sermón del Monte: oísteis decir de los hombres, mas yo os digo. Tú oíste decir de los hombres, mas yo os digo. Tú oíste decir de los hombres, mas Dios dice esto. En otras palabras, al que te odia, invítalo a comer. Al que te ofende, ayúdalo. Todo lo contrario. Se enojó el pueblo de Israel, porque ese no es el discurso que ellos querían oír, porque ellos querían hablar de un reino que impone su autoridad y su poder sobre los romanos. Lo que no ha entendido mucha gente en este mundo, ni los judíos ni muchos cristianos entendemos hoy, o entienden hoy, ¿qué? De que para entrar al reino de Dios significa entrar por la cruz, significa entrar por el evangelio de Dios. Ninguna persona va a llegar al reino de Dios si primero no abraza el evangelio de Cristo. Por eso Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios. Se lo marcó al pueblo de Israel, el evangelio del reino de Dios. Así que si queremos conocer a Cristo, solamente es por medio de la Escritura. Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Esa es la palabra del Señor que dio, ¿verdad?, a la gente en San Juan 5:39. Y allí también en el templo, en Lucas 2:46 y 47, como un niño, a la edad de un niño, les aclaró las escrituras al sumo sacerdote y a todos los que estaban allí reunidos. ¿Por qué? Porque él no era cualquier niño. Él era el Dios de Israel hecho carne, lo cual le dijo a su pueblo en San Juan 5:46, cuando lo trataron de analfabeto en cuanto a las escrituras y lo compararon con Moisés y le dijeron Moisés escribió, Moisés dijo, hablando del Torá, de la ley, del Pentateuco, como poniendo a Moisés en una figura muy alta. Pero me gusta mucho la expresión de Jesús ahí en Juan 5:46, que les dijo: Moisés escribió de mí, Moisés escribió de mi mano. Y ellos le dijeron: no tienes eres joven, ¿y cómo conociste a Moisés? Y él dijo: antes que Moisés fuese, yo era. Entonces entendamos que Él es el verbo, Él es la palabra encarnada, y si hay alguien que conocía bien las cartas, la escritura, es Él, porque Él fue la que mandó a los hombres a escribirla. Así que si se equivocaron en la interpretación, Él vino a corregir la interpretación. Oísteis oír de los hombres, mas yo os digo. ¿Quieres conocer a Cristo? Entonces abre tu Biblia, prepara un tiempo, un lugar especial, abre tu Biblia, busca una promesa conforme a tu necesidad. Mira, número 2, el mandamiento y cúmplelo. Número 3, aplícalo a tu vida y escríbelo en un diario devocional. Esa fue la lección que el Señor le dejó a sus discípulos. Y esto fue lo que lo hizo diferente de todos los maestros de la ley, los sacerdotes de su tiempo. Los hizo diferente. Así que eso tiene que ver con la lectura bíblica, cómo conocer a Dios. Pero número 3, cómo andar con Dios, o cómo caminar con Dios por medio del Espíritu. Cómo vivir una vida en el Espíritu. Bueno, esto tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con la consagración. Hay mucha gente que no sabe ayunar, mucha gente que ayuna como los religiosos y los fariseos todavía, y por eso no tiene una relación con Dios, no puede caminar con Dios, es muy débil. Dice la palabra del Señor en
Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mateo 9:14. Bueno, aquí hay un reclamo, pero es un reclamo que tenemos que buscar su contexto. El contexto no era meramente en quién ayunaba mejor o cómo se ayunaba, aunque dicho sea de paso, estaban equivocados en el ayuno o en el entorno de cómo estaban hablando los discípulos de Juan y comparando a los fariseos y luego a los discípulos de Jesús. Aquí el problema, o mejor dicho, aquí la aprobación de Dios a un verdadero ayuno tiene que ver con la respuesta de Dios en la liberación en el campo espiritual, en el campo sobrenatural. Esto tiene que ver cómo caminar con Dios en el espíritu. ¿Por qué un endemoniado sale fuera cuando Dios te usa a ti o cuando tú oras? ¿Cómo una persona recibe un milagro cuando tú oras? ¿Cómo Dios responde a una necesidad? Porque todo eso que está estorbando es presencia demoníaca, presencia espiritual demoníaca que está estorbando, y la iglesia está aquí precisamente para romper, para darle libertad al cautivo, para al que está oprimido. ¿Cómo es que le vamos a hacer? Pues necesitamos consagrarnos, necesitamos una vida consagrada, y esa es a través del ayuno verdadero que practicó Cristo. Entonces los de Juan pues vivían en el desierto, ellos no comían, podríamos decir, pues por eso no comían, entonces no se puede discutir mucho sobre el ayuno. Pero luego tenemos lo contrario, los fariseos, que tenían harta comida y comían en abundancia, pero su ayuno lo practicaban absteniéndose de alimentos, escondiéndose en un cuarto que nadie supiera, no bañándose, llenándose de ceniza en la cabeza y que todo el mundo supiera lo que ellos estaban haciendo. Pero no tenía ninguna contestación de Dios. Aún sin embargo, por los discípulos de Cristo y Cristo echando demonios, sanando enfermos, levantando muertos, y una manifestación tremenda, una contestación de Dios en su vida, en su consagración a Dios. Y esto era lo que aquellos no sabían, no podían entender cómo consistía el ayuno. Sabían que estaban haciendo mal en algo, pero no sabían, porque la respuesta para el ayuno verdadero es la manifestación de Dios en la liberación, derrotando al diablo en campo abierto, en una guerra espiritual. Así que nosotros tomamos este punto y decimos: Jesús se ayunaba, porque Jesús dijo este género de demonio no sale sino con ayuno y oración, y él lo echó fuera. Entonces, si él lo echó fuera, entonces sí ayunaba, no es que no ayunaba. Y si él ayunaba, sus discípulos también ayunaban, porque él era su maestro. Él les enseñó. Mateo 28 dice: enseñándoles todas las cosas que yo os he guardado. Y el ayuno es parte de la enseñanza de los discípulos de Cristo. Así que, hermanos, él sí ayunaba. Nada más que su ayuno era totalmente diferente al ayuno, ¿verdad?, que estaban practicando los religiosos y los que practican los religiosos de este mundo. ¿Cuál era el ayuno de Jesús? El ayuno de Jesús era el cambiarse bien, bañarse bien, asearse bien. Número 1, contrario a los otros, mugrosos, desasiados y todos mal parecidos allí. Número 2, salir Jesús de su casa a las ciudades, a las calles, a predicar el evangelio, versus aquellos encerrados en un cuarto allí, que todo el mundo supiera que estaban en ayuno. Número 3, Jesús haciendo misericordia, o sea, misericordia en sanidad, en liberación, en comida, en todo haciendo misericordia. Le dio de comer a los 5,000, en sanidad a la mujer de flujo de sangre, en echar demonios a los endemoniados, limpiar a los leprosos. Señor haciendo misericordia, evangelizando en la calle, bien aseado. Los otros encerrados, mugrosos y sin predicar, ni mucho menos hacer misericordia, porque Jesús les dijo: ustedes no hacen nada, ni con un dedo de sus manos hacen estas cosas. Así que, hermanos, dejamos bien claro entonces cuál es el ayuno verdadero. Tú tienes que protestar. El ayuno verdadero es protesta. ¿Protestar qué? De todas las almas que el diablo las tiene
mucha gente muriendo sin Cristo, sin Dios. Tú tienes que protestar y tienes que decir: ya basta. Protesto contra el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, la idolatría y la borrachera y todas esas cosas. Estoy protestando. Tienes que levantarte de protesta, así como Cristo se levantó para liberar al pueblo de la esclavitud. Protesto. Y la protesta puede ser a través de dejar de comer alimentos por un tiempo, si estás sano físicamente. Si no, no te preocupes de eso, pero protesta por eso. Y aún por tus pecados, hazte un autochequeo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué practicas que Dios no quiere? Entonces eso tienes que ponerlo tú allí en la mesa primeramente. Número 2, y ya después de estar saciado y todo, salir a evangelizar, a llevar el evangelio, las nuevas de salvación a las personas. Número 3, hacer misericordia, evangelismo según necesidades. La gente no te va a oír si tú no los impactas conforme a sus necesidades de ellos. Ellos no conocen de Cristo, tú sí. Amén. Así que a la viuda, al huérfano, al desamparado, al que tiene necesidad, simplemente vas por la calle, está alguien que necesita que le pases carga a su carro, párate y pásale carga a su carro, y va a prender su carro, te lo va a agradecer el hombre y tú le vas a decir: agradecelo a Dios, que es el que me puso aquí, y ya lo estás evangelizando y ya estás haciendo misericordia y estás bien puesto. Nadie sabe que estás dedicando tu vida a Dios, tú la estás dedicando con tus actos y estás protestando. Así que este es el verdadero ayuno, no el de los fariseos, no el de los religiosos. Espero que esto nos sirva de lección a todos nosotros. Así que esta lección número 6, un nuevo estilo de vida, tiene que ver con nuevos hábitos. Yo sé que vamos a tener luchas con la oración, con los hábitos de orar, con los hábitos de leer la Biblia, con los hábitos de ayunar. Pero si nosotros lo hacemos como un deportista que ahí va, 1 milla, 2 millas, 3 millas, hasta que se ejercita, así nosotros tenemos que hacerlo. Acuérdate que para que tú sepas que estás orando bien, que estás leyendo la Biblia bien y que estás ayunando bien, necesitas el respaldo de Dios. Necesitas la presencia de Dios. Si no hay eso, algo está mal en tu vida. Algo está mal en tu vida. Así que yo te invito, concluyo con esta lección de un nuevo estilo de vida, la lección número 1 del nivel 2 de la estrategia de la vida nueva, del proyecto El Evangelio del Reino de Dios. Concluyo y espero que tú puedas, porque este es el propósito de la enseñanza, que tú puedas explicar, no solamente aprender y vivir esto, sino explicarlo a la gente. Explicarle a la gente como Cristo hizo. ¿Como Cristo hizo qué? Como Cristo oró. ¿Cómo oró? Confesar tus pecados. 2, convocar su presencia. 3, adorarlo. 4, pedirle conforme a su voluntad. Esa es la oración. La lectura bíblica: 1, buscar la promesa, buscar el mandamiento, aplicarlo a tu vida y escribirlo en un diario devocional. Esa es la lectura bíblica para conocer a Dios. Ahora, para vivir la vida fuerte en el Espíritu y luchar y ganar victorias, es el ayuno. Y el ayuno es protestar contra todo demonio que estorba para que las almas sean libres y vengan al camino de Dios. Número 1 es protestar. Número 2, salir a evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación a las personas, pero hacerlo 3, a través de la misericordia. De esa manera, tú serás un discípulo de Cristo y empezarás una vida nueva correctamente en el Señor. Amén. Yo soy tu servidor, el pastor Joel Soto Marín, responsable de lo que te estoy diciendo con base en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres contactarme, pues es a través del Facebook, Joel Soto Marín, o del YouTube, Joel Soto Marín, o de mi email, pastorjoelmsoto@yahoo.com, y te podré atender. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vamos a ver a la próxima lección titulada El cuerpo de Cristo. Dios te guarde y que sea de bendición para tu vida este discipulado
esta clase, este proceso para que te conviertas en un discípulo de Cristo. Dios te bendiga.